En Asia, se dice que en la antigüedad las personas tenían el poder de comunicarse directamente con los dioses. La naturaleza era un santuario en armonía con el ciclo perpetuo de la vida. Un tiempo de lo sagrado, sin arquitectura. Pero entonces, hace 2500 años, un hombre llamado Gautama se convirtió en Buda, el iluminado. 300 años después, el culto a sus reliquias dio origen a uno de los primeros monumentos sagrados de Asia, el templo de Mahabodhi en el norte de la India. Las enseñanzas de Buda se propagaron por todo el continente e influyeron en una arquitectura sagrada que sitúa al ser humano en el centro del cosmos. Lugares sagrados. Desde la India hasta Japón, desde Myanmar a Mongolia, todas las culturas han integrado este concepto en sus propias creencias, dando lugar a la aparición de múltiples templos y santuarios, tan variados como los paisajes de este vasto continente asiático. Estos templos asiáticos comparten principios que combinan círculos y cuadrados, que simbolizan el cielo y la tierra, o al cuerpo humano en el cosmos. Las claves para ayudar al ser humano a descifrar los entresijos del universo. Templos de Asia. Hombres, naturaleza y dioses. En el corazón del templo hindú de Meenakshi, en Madurai, en la región de Tamil Nadu, los dioses de piedra siempre han formado parte de las vidas cotidianas de las personas. Cada día, más de 15.000 creyentes acuden a visitarlos y honrarlos. Todo el mundo mantiene una relación personal, íntima, con el dios de su elección. Con casi 1.000 millones de seguidores, el hinduismo es la tercera religión más numerosa del mundo. El templo es un hogar para nosotros los brahmanes, pero también para todo el mundo. Aunque todo el mundo tenga su propia casa, el templo es la casa de todos. Hasta la independencia de la India en 1947 y el fin del sistema de castas, los templos estaban reservados a los brahmanes y los reyes. Erigido en el siglo X, Meenakshi se encuentra entre los primeros templos que abrieron sus puertas a todos los fieles y se ha convertido en uno de los más populares. El templo debe ser un lugar en el que un hombre se enfrente a sí mismo. Una vez que un hombre descubre el verdadero estado de su alma, solo puede desear mejorar. Espejo de la humanidad, los dioses reflejan todas las emociones humanas. Llenan cada nicho del templo con sus transformaciones infinitas. Tienen 1000 nombres y 1000 rostros. En el exterior, el panteón de los dioses hindúes se presenta en un alegre desorden barroco. Se dice que hay 33.000 divinidades en el templo de Meenakshi, representantes de las 33.000 manifestaciones de las 3 principales deidades hindúes. Brahma, el creador; Vishnu, el conservador; y Shiva, el destructor, que renueva la vida.
Todos los dioses han adoptado una forma humana. Encaramados en las paredes de estuco, participan en el gran ciclo de la vida. Cada 15 años reciben una nueva mano de pintura, porque en la India el color es un símbolo de vitalidad. El color es la luz que emana de los cuerpos de las deidades para iluminar el mundo del hombre. Durante el período védico en la India, no había templos. La gente simplemente recitaba mantras y oraciones. Todos los seres vivos estaban considerados templos, dado que todos los seres vivos tienen alma, y todas las almas son representaciones de Dios. Y entonces llegaron los templos. Los primeros templos se inspiraron en la forma de los templos budistas. Todos los templos se construían basándose en el cuerpo humano, porque el cuerpo humano estaba considerado un templo sagrado. El templo no es simplemente la morada de los dioses, sino la representación simbólica de un cuerpo sagrado en forma humana. El templo es un ser vivo, y el laberinto de sus patios, salas de columnas y corredores son sus entrañas. Desde los techos con pilares de granito hasta los suelos de piedra esculpida, todas sus superficies son sagradas. Visibles desde muy lejos en el horizonte, las Gopuram, enormes torres de entrada, delimitan el complejo de Meenakshi. El templo ocupa una superficie de 6 hectáreas en el corazón de Madurai, la ciudad que se construyó a su alrededor. El templo tiene un total de 12 Gopurams o torres de entrada. De las 12 torres, 8 de ellas se erigieron cuando se construyó el templo original. Los reyes siguientes siempre quisieron hacer algo más grande. Y los últimos construyeron las 4 grandes torres que vemos hoy. Situadas en los 4 puntos cardinales, las Gopurams rodean el santuario que se encuentra en el centro del templo. Bajo su tejado de oro se encuentra el lugar más sagrado, el reino de Shiva. Desde el principio, los constructores de Meenakshi adoptaron y adaptaron los principios de la arquitectura budista. El santuario en el que reside Shiva está construido con muros concéntricos que representan el cosmos. El grado de santidad disminuye a medida que nos alejamos del centro. Pero unos siglos después, este orden perfecto se dilapidó con la construcción de un segundo santuario dedicado a la esposa de Shiva. Desde entonces, el complejo sagrado se ha desarrollado alrededor de 2 centros en lugar de solo uno. Es una excepción arquitectónica única en la India, engendrada por el amor inverosímil del dios Shiva por una mujer convertida en diosa. Una mujer que dio su nombre al templo, Meenakshi. El templo debe su enorme popularidad a la leyenda que une a una mujer a un dios. Ella es muy popular en Madurai, porque aquí, en Madurai, la consideran no solo su diosa, sino también la reina Pandiana, que es una dinastía que tuvo sus orígenes y su centro aquí en Madurai. Según cuenta la leyenda, el rey y la reina de Madurai no conseguían tener un hijo y heredero, de modo que los dioses les dieron una niñita como regalo, y nació con 3 pechos. La llamaron Meenakshi y la criaron como a un hijo. Se convirtió en una guerrera invencible gracias a su perfecto dominio de las armas. Un día entró en combate en el monte Kailash, el hogar de Shiva. Cuando llegó y se encontró frente a Shiva, su tercer pecho cayó.
y en ese momento se dio cuenta de que él sería su esposo. Meenakshi, convertida en diosa del amor, la feminidad y la fertilidad, cuidaría a partir de ese momento de todas las mujeres. La gente se refiere a los dioses en el presente. Existe la creencia, la sensación de que los dioses no solo forman parte de sus vidas cotidianas, sino que están vivos. En Madurai, los dioses viven como las personas, y las personas pueden convertirse en dioses. El espacio sagrado no está circunscrito, es muy poroso, es muy permeable y es muy flexible también. Lo sagrado no está solo dentro del templo, se extiende y forma parte de la vida cotidiana. Meenakshi es el ejemplo perfecto de templo vivo, que nunca deja de evolucionar y cambiar con el paso del tiempo. Pero 200 kilómetros al norte de Madurai, los templos de Thanjavur han conservado su perfección original. Con más de 1000 años de antigüedad, el templo de Brihadeesvara es una de las joyas arquitectónicas más hermosas del sur de la India. La pureza de su estilo, la armonía de sus proporciones y la profusión de sus esculturas graníticas lo convierten en un monumento incomparable. Está consagrado a Shiva, la deidad más popular de la región de Tamil Nadu. Pero lo que lo convierte en especialmente interesante es que los principios de construcción heredados del budismo han permanecido visibles e intactos. En los antiguos himnos védicos, que se encuentran en el origen del hinduismo, los dioses son elementos de la naturaleza. Todos los hindúes comparten este respeto por la naturaleza y creen en una conciencia mayor llamada Brahma, considerado el Dios supremo, creador del universo. En la antigüedad, en algunos de los himnos védicos, por ejemplo, conceptualizaban y otorgaban a este Brahma una forma llamada Vatsu Purusha, o el ser humano eterno. Cuando vemos ese ser humano eterno en la Tierra y construimos una estructura alrededor de ese ser humano, se convierte en un templo. Al igual que el templo de Meenakshi, este representa al cuerpo divino en forma humana. Se sitúa en el centro de un cuadrado, dividido en múltiplos de 9, que se corresponden con los 9 planetas de la astrología india. Este punto de aquí, el punto central, sería el ombligo. De hecho, incluso en sánscrito se conoce como Garbhagraha, que significa literalmente vientre, y ahí es donde está la deidad principal, de modo que el centro de atención está en el punto central. Directamente desde el ombligo de Dios se alza la Vimana, una torre piramidal hueca que alberga al dios Shiva. Este palacio celestial, el lugar más sagrado del templo, se eleva por encima de los demás edificios. Las proporciones del templo están basadas en las medidas precisas que conectan los diferentes edificios. El muro exterior está formado por 2 cuadrados, cada uno de los cuales mide 140 metros de lado. La Vimana, de 70 metros de altura, se corresponde exactamente con la mitad de un cuadrado. La disposición de los edificios forma una combinación de cuadrados que representan la tierra y de círculos que representan el cielo, acomodados unos dentro de otros. Un diseño perfectamente simétrico, que no es sino la representación budista del cosmos que encontramos por toda Asia. El mandala.
En sánscrito, mandala significa diseño, círculo o también centro y periferia. Es el diagrama que representa el orden del universo. Está todo ahí: el hombre y su cuerpo, los elementos de la naturaleza, el sol y los planetas. El mandala Kalachakra, denominado la rueda del tiempo, es el retrato más completo y logrado del cosmos. Surge de las últimas enseñanzas de Buda y describe su camino hacia la iluminación. El mandala es en realidad un universo alternativo. Y el centro de ese universo es una especie de palacio divino o palacio real. Estamos acostumbrados a ver mandalas en 2 dimensiones, como un diagrama geométrico. Vemos un cuadrado o círculos dentro de un cuadrado, o a veces varios cuadrados, unos dentro de otros, pero en realidad son los planos de una estructura tridimensional, o a veces de varias estructuras, unas dentro de otras. A la hora de meditar, se debe visualizar el mandala en toda su integridad, pero también hasta el más mínimo detalle. Cada dirección cardinal se corresponde con un color, un aspecto de la mente y las cualidades del ser. A través del poder de la concentración, podemos conjurar el palacio celestial ideal, partiendo de los planos del suelo, donde se reúnen todas las cualidades del Buda iluminado. A partir de ahí, podemos movernos libremente por su interior y explorarlo mentalmente. Esta técnica consiste en crear un espacio mental en el que nos sintamos completamente a salvo y donde la mente pueda florecer. Y proporciona la base para los principios de construcción de la arquitectura sagrada asiática. Bodh Gaya, en el norte de la India, es el lugar de peregrinación budista más importante del mundo. Es el lugar donde hace 2500 años, un hombre llamado Gautama, tras un largo aprendizaje espiritual, logró alcanzar la iluminación. Sentado bajo un árbol, se convirtió en Buda, el iluminado. Por primera vez, un simple humano rompía el ciclo de la muerte y el renacimiento y alcanzaba el estado de omnisciencia reservado a los dioses. Fue una revolución política y espiritual, pues implicaba que cualquiera podía convertirse en un Buda. 300 años después de la muerte de Buda, se construía uno de los primeros monumentos budistas en piedra alrededor del árbol sagrado. El templo de Mahabodhi es una stupa, un mausoleo que alberga reliquias asociadas con el Buda. La arquitectura sagrada asiática se desarrolló con la aparición de las stupas, el monumento emblemático del budismo y una señal de agradecimiento de sus fieles. A lo largo de los siglos, su forma cambiaría en consonancia con los diversos países, escuelas de pensamiento y culturas, porque el budismo se desarrollaría fuera de la India, donde nació, y se propagaría por el continente asiático en 3 direcciones. Rodeando la cordillera del Himalaya hacia China y Corea para llegar hasta Japón, hacia la meseta tibetana y hasta Mongolia, hacia Myanmar, la puerta del sureste asiático. Cuando los misioneros budistas llegaron a Myanmar, el antiguo reino de Birmania era famoso por su oro y piedras preciosas. Rangún, la actual capital de Myanmar, acoge una estupa gigante, la más grande del mundo, totalmente recubierta de oro. La estupa tiene forma de cuenco invertido, en memoria de los monjes errantes que introdujeron el budismo en el reino. Se alza en un bosque de 64 pagodas pequeñas que forman un recinto sagrado.
Una de las razones por las que Shwedagon es la estupa más importante de Myanmar y tan importante en el mundo budista tiene que ver con su historia, que aunque legendaria, también está basada en hechos históricos. Pero según la leyenda, la pagoda de Shwedagon alberga una reliquia, el pelo de Buda. Según la leyenda, el propio Buda en persona entregó a 2 mercaderes birmanos que viajaban por la India 8 pelos de su propio cabello. Esos cabellos fueron trasladados con sumo cuidado a Rangún por mar y después por tierra, y se guardaron en una estupa construida especialmente para ellos. En aquel momento, la capital de Birmania no era Rangún, sino Bagan, en el norte. Pero en poco tiempo, la reputación de la estupa y sus reliquias se propagó por todo el país. Los reyes de Bagan ofrecieron enormes donativos en oro para financiar la construcción de las pequeñas pagodas que rodean la de Shwedagon. Si nos fijamos en la arquitectura en sí y en la forma de este edificio tal y como está hoy, es en gran medida una representación de algunos de los aspectos centrales de la cosmología budista. De modo que tenemos una base para los cimientos, la clásica forma octogonal y 4 lados principales alineados con los puntos cardinales. Y a medida que ascendemos las capas, iniciamos también un viaje espiritual. Los diferentes niveles de la base octogonal representan el reino terrenal. Por encima, el reino celestial, con sus diferentes etapas de sabiduría, que llevan al penúltimo nivel antes de la cima, que se corresponde con la consecución del Dharma. Y justo en la cumbre, cuando llegamos a la aguja, está el objetivo final, que representa a todos los budistas y que es el vacío, la consecución final de la iluminación, cuando llegamos a la cumbre, a lo más alto del edificio. Allá donde miremos hay oro y piedras preciosas. Y puesto que el budismo defiende la salvación a través de la renuncia al mundo material, ese esplendor resulta más sorprendente si cabe. En el Theravada, esta rama del budismo prevalente en el sureste asiático, la idea del karma es esencial. La persona acumula méritos a través de actos de generosidad, incluida la generosidad de tiempo, y con ello mejora sus posibilidades de tener un mejor karma en reencarnaciones futuras. Cuando llegamos a la cumbre, vemos este otro elemento decorativo, el denominado Ti, que es un paraguas. Y el paraguas es un símbolo asociado también a Buda. Es muy reconocido en toda Asia como símbolo de realeza. De modo que el paraguas es algo que vemos siempre sobre un personaje real, en este caso, un gran líder espiritual. Para la renovación más reciente del Ti, los birmanos donaron joyas, plata, oro y piedras preciosas que se incorporaron a la parte superior del paraguas, compuesto por 1065 campanas de oro. Todo lo que vemos, por todas partes, es un resultado de estos donativos. Y todo ello se une en este entorno vivo que está en constante cambio, puesto que las personas renuevan no solo sus propios ciclos de renacimiento, sino que también participan en el renacimiento físico de este lugar. Los donativos, que en Shwedagon se concentran en un solo monumento, han alcanzado una dimensión completamente diferente en contacto con una naturaleza enérgica. Al norte de Rangún, Bagan, la antigua capital real de Birmania, era el reino de Buda. Una visión fabulosa, pero no obstante muy real del mundo divino. En esta inmensa llanura, la inspiración de los arquitectos erigió más de 3000 edificios sagrados, lo que lo convierte en el complejo de arquitectura budista más importante del mundo.
Nosotros, los habitantes de Bagan, siempre hemos creído que este lugar estaba protegido por las estupas, que contienen reliquias de Buda. Nos han protegido de todo mal. Al igual que los reyes, a lo largo de los siglos, el pueblo también ha construido templos y estupas de todas las formas y tamaños, hasta cubrir toda la llanura. El 24 de agosto de 2016 se produjo un terremoto de magnitud 6,8 en Bagan. 389 edificios religiosos sufrieron daños. Los terremotos son un fenómeno frecuente en esta llanura de 40 kilómetros cuadrados. Los arquitectos de la antigüedad construían sus monumentos con ladrillos de arcilla. Son estructuras con apariencia de fragilidad, pero que han resistido la prueba del tiempo. Solo sus delicados tejados en punta no han sobrevivido a los elementos. Múltiples terremotos han dañado una de las joyas arquitectónicas más hermosas del lugar, el templo de Ananda. Pero una vez más, la población ha restaurado el esplendor original del monumento. Con su sucesión de ornamentos esculpidos que representan al mítico león birmano, protector del lugar, el templo de Ananda es una síntesis arquitectónica de varias creencias. Está inspirado en un templo indio, con sus puertas cinceladas en forma de pétalos de loto, un símbolo de pureza. Sus 6 terrazas consecutivas, que representan las cumbres míticas del monte Meru, ascienden hasta Shikara, el santuario en forma de torre que se eleva en la cumbre del monumento. Desde cada uno de los 4 puntos cardinales, un pasillo lleva hasta el centro, el lugar más sagrado del templo. Su diseño es perfectamente simétrico. Una cruz en el centro de un cuadrado, como un mandala. Aunque hoy Bagan es un yacimiento arqueológico frágil y de un valor incalculable, sigue siendo un lugar de culto, testigo de la omnipresencia del budismo en la vida cotidiana de los birmanos. La población y los reyes de Bagan comprendieron el elemento esencial del budismo. Sabían que todo era efímero y que todos debemos envejecer y finalmente morir. Se invirtió un enorme esfuerzo en la construcción de estos monumentos, pero sabían, debido a los terremotos que se producen aquí, que todo sería destruido tarde o temprano. La convivencia con una naturaleza impredecible y destructiva forma parte también del ciclo eterno del Renacimiento. Y esta llanura sísmica se ha convertido en sagrada con el paso del tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando el budismo llega a un lugar donde no hay arquitectura? Al norte de China, en Asia Central, se encuentra el enorme territorio de Mongolia con su naturaleza virgen. Esta es una tierra de nómadas y a lo largo de los siglos el budismo fue expandiéndose gradualmente por las vastas estepas de Asia Central, siguiendo la estela de las caravanas de mercaderes que llevaban seda y especias al reino del legendario emperador y conquistador Genghis Khan. Aquí fue
fue donde decidió establecer su campamento base y construir la primera capital de su imperio mongol, Karakorum. 108 estupas inmaculadas, testigos silenciosos de una historia atormentada, componen un cuadro en medio de la estepa. Rodean al monasterio de Erdene-Zuu, el primer centro budista de Mongolia. En el lugar donde se erigió Erdene-Zuu, mucho antes que el resto de los templos, se levantó una yurta enorme para el fundador, Abtai Khan, descendiente de Genghis Khan. Cuando conoció al Dalai Lama en 1586, ya estaba instalado en su enorme yurta. Era tan grande que una yurta normal nómada parecía un juguete a su lado. Alrededor de su yurta, Abtai Khan construyó el monasterio de Erdene-Zuu, que simboliza el establecimiento del budismo en Mongolia. Su enorme tienda de lona y madera se convirtió en un monasterio portátil que trasladó por las estepas para difundir la palabra de Buda. Lo único que queda de la yurta de Abtai Khan son las marcas de sus cimientos. Un enorme círculo de piedra en el interior de un recinto cuadrado, como un mandala. Erdene-Zuu era un organismo muy vivo. Nunca dejó de construirse. Comenzó con esta yurta fundacional, a la que siguió la construcción de los templos. Y como nunca dejó de construirse realmente, siguió aumentando en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX y demás. Tiene una gran variedad de arquitectura interesante, y todo ello se mezcla dentro de un complejo delimitado por 108 estupas. Erdene-Zuu debe su nombre a 3 joyas, las 3 Zuu, ofrecidas por el líder espiritual tibetano de la época. 3 imágenes sagradas que representan a Buda, para las cuales era costumbre construir un templo. En una tierra sin tradición arquitectónica, Abtai Khan tuvo que hacer uso de la experiencia de renombrados artesanos chinos para crear un hogar para ese tesoro tan valioso. Visión inesperada en medio de la estepa. Estos 3 edificios siguen el modelo de los palacios chinos y se alinean en perfecta simetría. Proclaman la omnipotencia del Khan. En el siglo XVIII, el Khan, ahora líder tanto espiritual como político, construyó el templo de Avirán en homenaje a su homólogo tibetano. El templo evoca la influencia espiritual y política del Tíbet a través de su arquitectura, derivada de los templos de montaña de las estribaciones del Himalaya. A diferencia de los templos de piedra tibetanos, el templo de Avirán se construyó con ladrillo refractario y madera. Una estupa se alza en el centro del monasterio. En estas tierras del norte, la estupa se denomina Chorten. Su forma y función evolucionaron considerablemente durante el largo viaje desde la India hasta Mongolia. La estupa normalmente es para lamas, maestros, santos y para las reliquias de Buda. Aquí en Mongolia también adoran a los mecenas del budismo y a los khanes, que fueron muy importantes para traer el budismo a Mongolia. Por eso Abtai Khan, su nieto y su reina, todos ellos están enterrados en un santuario de una estupa de este complejo. A comienzos del siglo XX, casi 1500 monjes oraban en los 65 templos que comprendían los muros de Erdene-Zuu. Mongolia se había convertido en una teocracia inspirada en el Tíbet. Pero en 1939,
la invasión rusa de Mongolia hizo sonar a difuntos la campana del monasterio. Erdenezú fue la primera víctima de una purga sin precedentes liderada por los comunistas para erradicar el budismo. La mayoría de los templos del monasterio fueron destruidos y los monjes ejecutados. Al final, en toda Mongolia, los soviéticos ejecutarían a 17.000 monjes y lamas y destruirían la casi totalidad de los 2.000 templos del país. «70 años después, el monasterio reabrió sus puertas. Monjes y pueblos se habían reencontrado con su religión. El ritual de circunambulación tiene lugar alrededor de las 108 estupas que rodean la fortaleza sagrada de Erdenezú. Somos la nueva generación y hemos tomado el relevo de las actividades religiosas. Cada día, durante 70 años, los viejos monjes oficiaron, leyeron textos sagrados, rezaron y realizaron sus rituales en secreto. Ahora ya no tenemos que escondernos y rezamos abiertamente todos los días, en especial los días sagrados. Como todos los años, la población llega cargando unos fardos de un valor incalculable. Son los textos sagrados que cada familia ocultó en su yurta durante la purga comunista para salvarlos de la destrucción. Arraigado durante siglos en la tierra mongola, Erdenezú logró sobrevivir a las brutalidades de la historia y al intento de borrar lo sagrado. Cuando el budismo llegó al lejano oriente, su arquitectura alcanzó el grado de perfección en armonía con los elementos. En Japón, la población siempre se ha comunicado con los kami, los poderosos espíritus de la naturaleza. El encuentro entre el mundo de los kami y el budismo dio lugar a una arquitectura sincrética sin precedentes. El monte Miwa siempre ha sido venerado como morada de la divinidad Okuninushi, el gran maestro de la tierra. En las estribaciones de la montaña, la presencia de los kami se marca con un tori, una puerta simbólica que separa el mundo físico del mundo espiritual. Aquí, en el santuario de Omiwa, los kami están omnipresentes. Hay millones de ellos repartidos por todo el archipiélago y siempre han formado parte de la vida del pueblo japonés. El sintoísmo o el camino de los dioses representa la unión de estas creencias y cultos animistas. En las creencias japonesas, las montañas, los ríos y el mar son todos sagrados. Nosotros creemos que las montañas, la hierba y los árboles están llenos de vida. Si repasamos las leyendas, los seres humanos, como la naturaleza, nacen como divinidades. Por eso, la naturaleza y los seres humanos están considerados hermanos y hermanas. En los albores de las creencias sintoístas, la arquitectura se limitaba a pequeños santuarios provisionales diseminados por la montaña. Albergaban a espíritus de la naturaleza que las personas visitaban para honrarlos. Cuando el budismo llegó a Japón, ese culto espiritual se transformó en una religión formal, el sintoísmo.
Al estar situado en una de las grandes montañas en las que viven los kami, el santuario de Omiwa presenta una característica arquitectónica que no vemos en otros santuarios, y es que no tiene un edificio principal. El complejo está formado por edificios más pequeños para quienes quieren acudir a rezar a la montaña. En Omiwa no existe un edificio central. La montaña en sí hace las veces de santuario sagrado. El sintoísmo tomó prestadas las estructuras de la arquitectura budista, formas enormes y volúmenes interconectados. Pero inventó un nuevo estilo estético. Los edificios están hechos en su totalidad de madera natural y requieren un mantenimiento y restauración constante. Al igual que en la India, a las deidades japonesas no les gusta que las cosas se deterioren. Cuando los japoneses se encuentran cara a cara con la naturaleza, sienten que todo está vivo. Comprenden muy bien el ciclo de la vida: nacer, envejecer y morir. Mientras que el sintoísmo es el mundo panteísta de los espíritus de la naturaleza, el budismo sitúa al ser humano dentro del ciclo del tiempo. Más al norte, en Kioto, antigua capital imperial de Japón, los miles de templos erigidos a lo largo de los siglos se han incorporado al paisaje urbano. En las colinas del norte de la ciudad Daitoku-ji está el templo más secreto de Japón. Su nombre significa Montaña del Tesoro del Dragón. Es un complejo monástico atemporal, construido alrededor de 3 grandes estructuras, las únicas abiertas al público. A su alrededor, 22 templos privados forman una especie de pueblo budista que ocupa 23 hectáreas. Daitoku-ji es un monasterio zen. El zen es la rama más radical del budismo. Es un regreso a lo básico, una vuelta a las enseñanzas de Buda. Aquí, la práctica es lo que importa y lo que lleva al autodescubrimiento en completa armonía con la naturaleza y lo divino. Cada acción diaria se convierte en un acto de meditación que se centra en el momento presente. Las prácticas zen persiguen alcanzar directamente la etapa final de la iluminación, la puerta hacia lo absoluto. En esta búsqueda, el sonido es una herramienta primordial. La arena blanca representa el flujo del agua. Y cuando llegamos al océano, la arena blanca, con su patrón ondulante, representa las olas.
Lo que yo busco en realidad es la música, el sonido sagrado. Me gustaría oírlo a través de la Sanukité. ¿Y qué se necesita para crear el sonido sagrado? Un lugar sagrado. Y el hato de Daitokuji es un lugar que fue diseñado específicamente y construido específicamente para encontrar el sonido sagrado. La naturaleza y su observación son la base de la práctica Zen. El jardín es un elemento primordial en el diseño del templo. Es una parte integral de la arquitectura, una ayuda para la meditación que debe ser visible constantemente. La naturaleza se reconstruye y se mejora. Para los monjes Zen, el jardín es un microcosmos. La grava blanca representa el mar. Las piedras representan las montañas. En el lugar más recóndito de Daitokuji se encuentra el templo de Shin-Yuan. Esta ermita de finales del siglo XV fue el hogar de los grandes maestros Zen que desarrollaron el arte del té. Heredero de esta tradición, el maestro Yamada Sosho, monje superior de Shin-Yuan, recibe a Yoshiaki Nakamura, arquitecto especializado en casas de té. En el Zen, el trasfondo religioso es la pureza. Por eso usamos madera blanca para las celosías y postes, que están completamente esculpidos. A través de la interacción de varias aberturas modulares, el templo crea una serie de pasos entre el interior y el exterior, como simbolizando el paso entre la vida y la muerte. La arquitectura es verdaderamente espléndida. Pero la pregunta es, ¿a qué propósito sirve? Está ahí para enseñar a las generaciones futuras, para que los maestros puedan enseñar a sus discípulos y jóvenes bonzos. Y para ello necesitamos el mejor entorno. La casa del té es la quinta esencia de la arquitectura de inspiración Zen. Debe transmitir humildad. Lo ideal es que el edificio evoque la cabaña de un simple pescador. La casa del té de Shin-Yuan es un lugar excepcional que ha recibido a innumerables maestros del té famosos. A medida que evoluciona el camino del Zen, la sala se va haciendo más pequeña. Cuando nos adentramos hacia el fondo, llegamos a un espacio donde apenas caben 1 o 2 tatamis. Eso explica por qué estos lugares nos sitúan en un estado emocional adecuado para la meditación zazen. Nosotros somos lo que es más sagrado.
Si conseguimos distanciarnos de nosotros mismos, alcanzaremos lo sagrado. Si no conseguimos distanciarnos, viviremos en la duda. Por eso decimos que lo sagrado no se encuentra en algo exterior, sino que todos debemos ser conscientes de que lo sagrado se encuentra en nuestro interior. Nosotros somos el santuario. No sé dónde está exactamente, tal vez en el corazón, o aquí, o aquí. No lo sé, pero en mi interior y en el suyo, señor Nakamura, hay un santuario. Durante su largo viaje por Asia, la arquitectura sagrada siguió transformándose a medida que fue encontrándose con otras creencias y se convirtió en la encarnación del propio ser humano, de la naturaleza y de los dioses. A imagen de la concepción cíclica de la vida y el eterno renacimiento.